no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Evangelio y Libertad, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y esta nueva serie tiene como propósito estudiar de manera íntegra esta carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, fundamentalmente para reconocer en ella el Evangelio de Jesucristo. Evangelio que va mucho más allá de nuestras obras y nos muestra una gracia que nos salva, que nos transforma y que produce en nosotros libertad. Una libertad que tiene como objetivo el amar y el servir. Esta carta fue escrita a una región. De hecho, hay harta disputa porque habían dos zonas en la época de Pablo que se llamaban Galacia. En ambas desarrolló misión. En una desarrolló misión en su primer viaje misionero junto a Bernabé, como lo vimos en el libro de Hechos, y en el segundo viaje pasó también por otra zona llamada de esta manera. Regularmente se recurre a una de estas opciones, pero en realidad el debate es demasiado amplio y difícil de determinar en qué región específica fue señalada. De hecho, esta carta explícitamente manifiesta que no está destinada a una sola congregación, sino que a muchas congregaciones dentro de la región. Vale decir, era una carta circular que iba a ser leída en todas las congregaciones de esa región. Lo más probable, eso sí, es que haya sido la región de Galacia, del Asia Menor, correspondiente hoy día a la zona de la actual Turquía. Fue escrita en la década de los 50 después de Cristo. Y estas iglesias que estaban en Galacia debían, como les decía, su existencia a la labor misionera de Pablo. Entonces, cuando uno va leyendo esta carta, se va a dar cuenta que el tono de la carta es un tono bastante inquietante. Pablo está actuando con ansiedad, incluso con mucho enojo, con indignación frente a algunas cosas que están sucediendo. Entonces, les va a reprender muy duramente en algunas ocasiones. En otras ocasiones va a ser muy tierno. Esa relación que parece contradictoria a nuestra simple vista nos muestra que efectivamente el interés de Pablo es un interés pastoral, un interés de alguien que ama y que se enoja cuando alguien hace lo malo. Siempre he puesto el ejemplo con el caso de un amigo que de verdad va a estar allí en la circunstancia difícil, en la circunstancia adversa, más allá de si hemos cometido errores. Pero amigo de verdad, cuando sabe que hemos cometido errores, no solo nos va a palmotear el hombro para que sigamos adelante y nos va a apoyar, sino que también va a estar allí aconsejándonos, reprendiéndonos por nuestro pecado, por lo malo que hemos realizado. ¿Ya? Entonces Pablo está actuando aquí como un padre espiritual de esta iglesia, muy preocupado por la situación. ¿Y cuál es la situación adversa? Habían algunos hermanos que, como dice el texto, estaban perturbando, pervirtiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Eran hermanos que originalmente eran judíos, que se habían convertido al cristianismo. Y de hecho en algunos textos se les llama los judaizantes. ¿Por qué razón? Porque lo que ellos buscaban era tratar de imponer las prácticas de la ley ceremonial, los ritos, por ejemplo, respecto a algunos alimentos y sobre todo la práctica de la circuncisión. En otras palabras, ellos decían que para ser cristiano lo primero que uno debía hacer
Si no eras judío, era judaizar, era hacerte parte de la religión judía como paso previo para ser cristiano. Pablo entiende que esto es desvirtuar el Evangelio, porque es el Evangelio por sí solo y nada más. Cualquier otra cosa que nosotros le queramos agregar es una distorsión del mensaje de la gracia del Señor. Entonces esta carta es una vigorosa reacción a esta situación, el ataque de los judaizantes que niegan que nosotros podamos ser justificados por la fe sola. De hecho, me gusta mucho el concepto que ocupa la Biblia Nácar Colunga en una de sus notas de estudio cuando habla de los judaizantes como fariseos medio convertidos. Gente que busca simplemente la cuestión que está en lo aparente y no aquello que está en el corazón. Como decía uno de los textos que leíamos en nuestra liturgia, se preocupa más de la paja o de la astilla del ojo ajeno que la viga que uno tiene en el propio ojo. Esta carta de los Gálatas tiene una hermandad muy profunda con la carta a los romanos. Probablemente alguno de ustedes leyó ambas cartas o la carta de los romanos. ¿Cuál es la diferencia? Que la carta de los romanos es más serena, más reflexiva. Pablo se detiene a hacer teología. En este caso, lo que está Pablo haciendo es algo más vital, tiene una fuerza más viva, más candente, una reacción que mezcla ternura, fuerza, de quien está amando y sufriendo a la vez. Y esta teología que surge de Gálatas es una teología pastoral, es una teología comunitaria, es una teología que nunca es una reflexión solitaria que no está diciendo nada a la iglesia. Es una teología, es una doctrina que está surgiendo al calor de lo que la misma iglesia está viviendo. Y para cerrar esta parte introductoria de la serie, no puedo no decirlo, esta carta fue un emblema de lucha durante el siglo XVI por los reformadores protestantes, particularmente Martín Lutero. ¿Por qué razón? Porque esta carta habla con suma claridad acerca de la justificación por la fe sola y simplemente por mérito de la obra de Jesucristo, sin otro agregado. Y por otro lado, por la enseñanza que da acerca de la libertad cristiana. Este es el gran manifiesto de la libertad cristiana. No por nada, Lutero, en ese contexto, llamaba a esta carta su Catalina. Él estaba casado con una ex monja llamada Catalina von Bora, y por eso el nombre que le daba esta carta. Algo así como, yo estoy casado con esta epístola del apóstol Pablo. Pasemos a lo del sermón de hoy día. En el texto que nosotros hemos leído, Pablo nos va a mostrar la naturaleza del Evangelio. Y si hay una cosa verdaderamente interesante de esto, es que los lectores de esta carta, los que van a recibir esta carta, son cristianos. Es la iglesia que está en Galacia. Y aquí se nos mueve inmediatamente una idea. Por mucho tiempo hemos pensado que el Evangelio es algo que es para los no creyentes o para los recién convertidos. Algo así como el ABC del Evangelio, las verdades que uno tiene que saber cuando inicia la caminata de la fe. Y en realidad, el Evangelio no es el ABC del cristianismo, es el de la A a la Z del cristianismo. No son los no creyentes los que necesitan el Evangelio, o solo los no creyentes. No son solo los nuevos convertidos los que necesitan el Evangelio. Somos todos los creyentes, más allá de cuántos años llevemos en el Evangelio, los que necesitamos continuamente escuchar el Evangelio, siendo predicado, siendo leído. Cada día nosotros debiésemos predicarnos el Evangelio, decirnos que somos pecadores, amados por Dios, y que ese amor se ha expresado en que Cristo, el Hijo único de Dios, descendió a este mundo a morir por nosotros, para que por esa muerte nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Esa predicación es algo que nos tenemos que decir todos los días. Timothy Keller, en su comentario Gálatas para ti, dice lo siguiente: no es solo el cómo entrar en el reino, también es el cómo vivir como parte del reino. Es la forma en que Cristo transforma personas, iglesias y comunidades. Por eso es tan necesario que nos prediquemos el Evangelio. Cuando estaba leyendo esta parte del sermón me recordé la bajada de título del libro de Charles Swindoll, El despertar de la gracia, que fue el primer texto con el que yo me acerqué a las doctrinas de la gracia. Swindoll ahí, en la bajada de título, dice: una cosa es creer en la gracia
otra cosa muy distinta es vivirla. El Evangelio es algo que tiene que ser aterrizado y conocido a cabalidad por nosotros como creyentes. Entonces vamos a tratar en este sermón de entender el significado del Evangelio a la luz de dos preguntas. La primera pregunta: ¿qué es el Evangelio? Vamos a leer aquí, vamos a ir leyendo y analizando los primeros 5 versículos de la carta. Partamos con el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias, a las iglesias de Galacia. ¿Ya? Si uno conoce las cartas del apóstol Pablo, se va a dar cuenta que aquí está ocurriendo algo que no sucede en ninguna otra carta. Pablo está ocupando un tono cortante, un tono duro para dirigirse a los hermanos de Galacia. Regularmente en todos los inicios de epístolas hay un elogio a los receptores. De hecho, parte diciéndole a los santos de la iglesia de Galacia y les alaba sus obras. En algunos casos habla de la sabiduría que ellos tienen o de la perseverancia en las circunstancias adversas. Aquí, en este caso, simplemente se dedica a decir a los hermanos que están y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Lo único que dice respecto a los receptores. El apóstol de los gentiles, desde un principio, está midiendo cada una de sus palabras para mostrar su indignación y para mostrar que quede claro de inmediato el tono de la carta. De hecho, si fuera más verano, yo haría el acto de arremangarme allí, porque es el tono de la carta. Yo así me imagino a Pablo escribiendo, ¿ya? Indignado frente a una situación. Se está comportando como un padre que está corrigiendo a hijos que están yendo por mal camino. En segundo lugar, vemos que Pablo alude a la autoridad apostólica. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó entre los muertos. Una cosa que hacían los judaizantes en las iglesias donde Pablo iba predicando, es decir, que Pablo era un innovador, que lo que estaba haciendo era aguar el Evangelio, era ponerle menos requisitos para hacerlo atractivo, sobre todo a los gentiles. Pablo aquí está diciendo lo siguiente: ¿saben qué, señoras y señores, hermanos de Galacia? Yo soy un apóstol, y no cualquier apóstol. En el tiempo de la Biblia, del tiempo del Nuevo Testamento, hay algunas personas que son llamados apóstoles, pero que eran enviados por los 12 apóstoles, por el grupo de los 12 apóstoles. En este caso, Pablo está diciendo: yo no fui enviado por el colegio apostólico a predicar el Evangelio en otros lugares. Yo fui enviado por Jesucristo. Lo que está diciendo es decir, Jesucristo fue el que se me apareció en el camino cuando yo iba de Damasco, y Él me llamó a ser apóstol suyo, sobre todo entre medio de los gentiles. Por lo tanto, el crédito de lo que yo les he dicho ha sido de que mi mensaje no procede de seres humanos, sino que de Cristo mismo. Es Cristo quien le ha enviado para fundar la iglesia y para reformarla también en las situaciones adversas. No una institución, no otros líderes. Y aquí es muy importante esto, a propósito de la vanagloria que estamos hablando hace un rato en el curso de catecúmeno. Lo que Pablo está haciendo no es mostrar las jinetas, señalar o tirar el currículum encima. Lo que le está diciendo, ¿por qué él está defendiendo su calidad de apóstol? Es porque el mensaje estaba siendo puesto en desmedro. Era el mensaje que Pablo estaba predicando el que estaba siendo puesto en duda. Entonces, más que defenderse a sí mismo, lo que está haciendo es poner en un lugar prominente el Evangelio que está anunciando. Luego le hace un clásico saludo de Pablo, que es en el versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre nos vamos a encontrar con ese orden mencionado, gracia y paz. Y es muy bonito esto porque Pablo lo que hace es saludar, juntar el saludo griego con el saludo hebreo. Los griegos se saludaban diciendo gracia y los hebreos, los judíos, se saludaban diciendo paz, shalom, ¿ya? Entonces hace una mezcla. Ahora, la gracia para un cristiano tiene un significado distinto. Gracia es el favor desmerecido de Dios hacia nosotros los creyentes. Y quiero poner ese énfasis. Regularmente cuando se pide que uno defina la gracia, dicen
un favor inmerecido. Pero es más que eso, es desmerecido. Nosotros no habíamos hecho absolutamente nada para merecer la gracia, pero también habíamos hecho todo lo contrario para merecer la gracia. Dios nos ha amado con un amor eterno. Y es esa gracia la que hace posible una vida de plenitud y armonía con Dios y con los hermanos de la comunidad. Por eso, la paz siempre es resultado de la obra de Cristo en nuestra vida. Justificados, pues, para con Dios, tenemos paz con Él, dice Romanos capítulo 5. ¿Ya? Ahora, si hay algo que nos debe quedar claro desde un principio, es que las buenas obras no son requisito para entrar en el camino de la salvación. Así como la paz es resultado de la gracia operando en nuestra vida, las buenas obras siempre son resultado de esa gracia de Dios. Son un efecto de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Y luego, en 2 versículos, les predica el Evangelio. Les dice versículos 4 y 5. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo aquí está presentando el hecho en el que se basa el mensaje del Evangelio. El Evangelio se basa en un hecho histórico, concreto, real. La muerte de Cristo en la cruz. Ese es el hecho más importante para nuestra salvación. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo fue quien cumplió el requisito perfecto para llenar nuestra salvación. Él se entregó voluntariamente por su muerte y resurrección, que nos libera de este mundo malvado, que nos libera de todas las tiranías que nosotros podemos conocer, las del mundo, las del pecado, la de la carne. Nos libera de las circunstancias de la vida afectadas por el pecado. ¿Para qué? Para hacernos entrar en su reino. Hoy día nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. No es Satanás quien gobierna este mundo, es Dios quien gobierna toda la historia que nosotros hemos vivido. Pero sí, lo que nosotros estamos esperando es la consumación del reino de Dios, cuando veremos la total justicia, la total verdad, el total amor, la perfecta acción de Dios manifestada, pero real, visible a nuestros ojos. Hoy día estamos viviendo en un mundo que está siendo dañado por el pecado. Por eso debemos aguardar la venida del Señor. Y no solo eso, no solo debemos estarla esperando, debemos amar la venida del Señor. A mí me hace ruido que en ciertos contextos evangélicos, a veces mucho en el nuestro, hablemos sumamente poco acerca de la venida del Señor. Creo que es muy importante que le demos vuelta a ese asunto. Yo sí creo, efectivamente, que nosotros los creyentes somos agentes de redención en el mundo, pero la redención final la va a hacer Cristo cuando venga. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar puesta allí, sobre todo allí. Dice la palabra del Señor, Pablo, cuando estaba terminando sus días, a su hijo espiritual, Timoteo, le escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, dará no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No solo habla de esperar, habla de que hay que amar la venida del Señor. Lo cantábamos en nuestro culto. Maranata. Y esa palabra representa una esperanza no puesta en lo que podemos hacer, sino en la venida del Señor. Y aquí, en este mensaje que nos muestra a Jesucristo dando su vida para rescatarnos del pecado, de este mundo malvado, dando su vida por nuestros pecados, vemos una verdad transformadora y vital del Evangelio. Que tú y que yo, ninguno de nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos. Podíamos hacer algo para salvarnos. Y Cristo es más que un buen maestro. Es más que alguien que sabe mucho y que enseña cosas bonitas. Es más que un hippie
como lo pintan algunas películas de Hollywood. Cristo es aquel que nos ha rescatado. Y no solo eso, es el sustituto. Es aquel que se puso frente a la ira de Dios para salvarnos, tanto de la ira de Dios como del pecado y su poder, y también salvarnos de nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de Pecado? Adán, ¿qué fue lo que hizo cuando apareció Dios? La mujer que me diste. Le echó la culpa a la mujer, pero aparte de la mujer, le echó la culpa a Dios. Cristo, como el segundo Adán, como el mejor Adán, se puso frente a su esposa, la iglesia, para recibir sobre él toda la ira de Dios, todo el castigo por nuestros pecados. A tal nivel que en la cruz, si lo recordamos, exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo vivió la vida que nosotros debíamos vivir, murió la muerte que nosotros debíamos sufrir. Por lo tanto, nosotros somos salvos por Cristo y solo por Él. No es tu nivel de espiritualidad, no es tu desempeño evangélico el que te salva, ni tampoco es lo amoroso y lo buenitos que podamos ser en esta vida. Es Cristo y solo Él en que nosotros debemos creer para nuestra salvación. Entonces, por eso es que el versículo 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gusta mucho la traducción que hace la Dios habla hoy de ese versículo bíblico. Me trae recuerdos. ¿No es Ezequiel? Gloria a Dios para siempre, dice la Dios habla hoy en ese versículo. Aquí quienes pasaron alguna vez por contexto pentecostal entenderán lo que eso significa. Gloria a Dios para siempre. Sol y de gloria más reformado. Pero ¿por qué le damos la gloria al Señor? Porque esto no depende de nosotros. No es nuestra obra. La salvación de principio a fin es obra de Dios. Es su llamado, es su plan, es su acción. Por lo tanto, el único que merece ser glorificado es Dios. Me acuerdo del Salmo 100, que dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. No hay nada meritorio, ni en ti ni en mí. La mirada, por lo tanto, debe estar puesta solo en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. La salvación no depende de ti, no depende de tu esfuerzo. Y eso debiera, matar nuestro ego inmediatamente. Y por otro lado, descansar en la gracia y en la esperanza del Señor. O sea, qué genial que esto no dependa de mí, porque si de mí dependiera, como decía Lutero, todo yo lo habría echado a perder, ¿o no? Vez tras vez echaríamos a perder esto si esto dependía de nosotros. Y vez tras vez estaríamos dudando si soy salvo o no soy salvo. ¿Perdí la salvación o no perdí la salvación? Pero como esto depende de Cristo y no depende del que corre ni del que puede, sino de aquel por el cual Dios ha tenido misericordia, esto es realmente maravilloso. Podemos descansar en la esperanza del Señor. Segunda pregunta: ¿existe otro evangelio? Y aquí también nos encontramos con algo muy distinto de las cartas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, siempre cuando saluda a los hermanos de las distintas iglesias a las cuales le escribe, pasa a hacer una acción de gracias a Dios. Y agradece por lo que está viviendo, a veces incluso agradece por las circunstancias adversas que está pasando, agradece por la fidelidad de los hermanos, porque han sido leales en la predicación del evangelio. Esa acción de gracias aquí no está. O sea, él dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Entonces, antes no hace acción de gracia y pasa a retarlos inmediatamente. Pareciera ser que la máxima de Pablo era algo así como: enojado predico mejor. Aquí está amonestando a la gente. Y esa ausencia de la acción de gracia está vinculada porque
al sentimiento intenso que él tiene. Él ve que con urgencia, con inmediatez, hay que enfrentar el problema a mano y rescatar a los lectores de las garras del error en las cuales estaban siendo apresados. O sea, hay que operar inmediatamente. Entonces veamos el problema al cual Pablo está haciendo frente. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio, dice el versículo 6. El problema entonces es que se están alejando del mensaje de la gracia de Dios que les llamó a ser hijos suyos. El tan pronto al que Pablo está diciendo muestra la sorpresa que el apóstol tiene de que escuchan a los falsos maestros judaizantes y no presentan ninguna resistencia hasta ese mensaje. Es como que después de esta serie de mensajes en la cual vamos a hablar del evangelio y de la gracia de Dios, alguien venga a predicarles que la salvación es por obra y ustedes le compren inmediatamente ese discurso. Eso es lo que hicieron los Gálatas. O sea, dieron oído a ese mensaje falso y lo comenzaron a creer sin ninguna resistencia. Y lo que Pablo les está diciendo, que alejarse del evangelio no es otra cosa que alejarse de Dios. Y de hecho Pablo aquí está usando el mensaje, la palabra evangelio, como una concesión, solo como un recurso retórico, cuando les dice que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. ¿Por qué razón? Porque otro evangelio simplemente no es el evangelio. No existe un evangelio diferente el cual se puede escoger y el cual pueda a la vez conservar el mensaje de Dios y de su salvación eterna. Cuando cualquiera de nosotros altera el mensaje del evangelio, lo único que está haciendo es invalidarlo. ¿Por qué razón? Porque no podemos hacer nada para merecer ser salvados y amados por Dios. Y aquí los judaizantes estaban diciendo que para acercarte a Cristo lo que tenías que hacer era circuncidarte y cumplir la ley por ti mismo. Y eso es imposible para cualquiera de nosotros. Cristo, más cualquier otra cosa, es un evangelio diferente. Cuando alguien añade algo como requisito para la salvación, está agregando algo a Cristo y su evangelio. Es como cuando hacen leches. No sé si han fijado. Antiguamente, por lo menos, la leche purita decía una inscripción que decía: esta leche no reemplaza la leche materna. ¿Por qué? Porque tenía suplementos, tenía aditivos que hacían más fortificada esa leche. Bueno, cuando usted quiere suplementar a Cristo, lo único que está haciendo es suplantarlo. Entonces nosotros debemos luchar, sobre todo, contra la tentación de querer ser nuestros salvadores, de querer tener méritos. ¿Se acuerda del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Que él quería obtener la herencia por su esfuerzo, por lo que él hacía y por eso trabajaba duramente y llegaba después que los siervos a su casa. Bueno, eso no sirve de nada. Matemos todos los ídolos que tengamos, sobre todo nosotros mismos, y abracemos la cruz con amor, como decía un viejo y hermoso himno. Debemos luchar por predicar y enseñar cada día el evangelio. Y pensemos en todas las veces que hemos presentado el evangelio de tal manera que la buena noticia pasa a ser incluso hasta una mala noticia, algo difícil de seguir. No nos comportemos como los fariseos, echando más carga de la cual la gente puede llevar. Ahora, versículo 7 nos habla de la responsabilidad que no solo tienen los que predican un otro evangelio, sino de aquellos que lo escuchan. No es que hay otro evangelio, dice, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. La responsabilidad de los oyentes es muy importante, lo veíamos la semana pasada. ¿Cuál es la responsabilidad? En que se comienzan a alejar, escuchan el mensaje de los judaizantes y se apartan del evangelio inmediatamente. Y la responsabilidad de aquellos falsos maestros es la de propagar enseñanzas erróneas que pervierten el evangelio cambiándolo por algo totalmente diferente.
aquellos que tienen el privilegio de anunciar el Evangelio, deben entender que ese privilegio no tiene consigo el derecho de cambiarlo. Porque como hemos dicho, un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Y aquí el problema no es que tengan que asistir a una fiestita, en que se circunciden, en que cumplan ciertos requisitos de la ley. El problema no es algo externo, es algo esencial, es algo eterno. Porque todos esos requisitos lo único que hacen es suplantar a Cristo y su obra salvadora. Por lo tanto, es negar la redención conquistada por Cristo en la cruz. Y esto revela algo que nosotros debemos entender y recordar algo siempre, toda nuestra vida. Que pecado no es solo desobedecer la ley del Señor, sino que pecado también es confiar demasiado en nuestra propia obediencia. Confiarnos de los méritos que tenemos. Confiarnos de las cosas bonitas que nosotros hacemos. ¿Sabe qué? Nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Sin Cristo no podríamos hacer absolutamente nada bueno. Por lo tanto, el único digno de ser alabado, seguido, adorado, es Cristo, es Dios. No sigamos nuestra idea de que podemos tener algún mérito. La religión egocéntrica es un mal camino. ¿Se acuerda lo que dice el proverbio? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y más adelante hay otro proverbio que dice que el avisado mira bien sus pasos, mas el necio se muestra insolente y confiado. Si estás caminando en esa religión que da crédito a lo que tú puedes hacer, a que si hago algo soy aceptado por Dios, si estás caminando por esa religión te está llevando a la perdición. Nosotros somos amados por Dios y por eso es que somos aceptados por Él, simplemente por su amor, simplemente por su gracia. Cambiamos el foco de la perspectiva. La perspectiva no está en ti, el foco, la mira debe estar puesta en Cristo. Ahí está nuestra salvación garantizada. Versículos 8 y 9. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que cualquiera sea el predicador de otro evangelio, inmediatamente se transforma en un blanco de maldición. No solo está poniendo a los enemigos de la fe, no solo está poniendo a un ángel del cielo, si se apareciera hoy día un ángel y nos hablara de otro evangelio, se está poniendo a él mismo. Si yo mismo está queriendo decir, les predico otro evangelio, estoy bajo la maldición de Dios. Hay otras versiones que son mucho más duras, por ejemplo la Reina Valera, que habla de que el tal sea anatema, maldito. Y de hecho Pablo no solo se conforma con decirlo una vez, sino que repite lo mismo en el versículo 9. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les está predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Eso para un judío, ¿sabe lo que es? Es acentuar la condición de alguien que está actuando en maldición. Repetir algo es decirlo con mucha mayor fuerza. Pablo está actuando como un guardián celoso del evangelio, que quiere enfatizar que cualquier cambio en el evangelio de Cristo, en el evangelio de la sola gracia, de la sola fe, del solo Cristo, en ese evangelio, es simplemente caer bajo maldición cuando se le cambia, cuando se le deforma, cuando se le trastoca. Keller, en su comentario a los Gálatas, dice lo siguiente: la Biblia juzga a la iglesia no juzga a la Biblia. La Biblia es el fundamento para la iglesia y la creadora de la iglesia. La iglesia no es el fundamento para la Biblia, ni la creadora de la Biblia. El creyente debe evaluar a la iglesia y a sus líderes
con el Evangelio bíblico como criterio para todas las afirmaciones de verdad. No juzgamos a la Biblia por nuestros sentimientos o convicciones, juzgamos nuestras experiencias por la Biblia. Vale decir, lo que decíamos la semana pasada, más que evaluar si un sermón es fome, o es agradable, o es bonito, o se ocupa esta palabra y no otra, más que evaluar eso, lo que nosotros debiésemos evaluar es el contenido del mensaje. El contenido que debe estar sustentado en la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se han propagado las falsas doctrinas de mejor manera? Por ejemplo, los arrianos, un grupo antiguo en la historia de la iglesia que decía que Cristo no era Dios. ¿Sabe cómo divulgaron su idea y cómo se hicieron famosas en su tiempo? Con la música, con la canción. Ellos fueron los primeros en ocupar la música para presentar evangelios distintos, otros evangelios que estaban bajo la maldición. Cuidado con dejarse llevar por las apariencias. Las apariencias, como dice el adagio popular, engañan. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomar nuestra Biblia y evaluar si lo que se dice es verdad o no. Y da lo mismo el predicador que sea. Da lo mismo si usted quiere mucho, le simpatiza, le cae bien ese predicador y es el mejor predicador del mundo. Si ese predicador está diciendo algo que la Biblia no está diciendo, el tal está bajo maldición, según este texto bíblico. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Para reflexionar y practicar. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia que cambia la condición de quien la escucha y de quien la recibe. Y siempre esa buena noticia requiere una respuesta. De hecho, antes de que en la iglesia se comenzara a ocupar la palabra Evangelio, la buena noticia consistía en lo siguiente: en un mensajero que llegaba y anunciaba que una guerra había terminado, y no solo eso, se había ganado, se había triunfado en la guerra. Yo no sé si ustedes saben, las maratones se hacen en homenaje a uno de estos mensajeros, que corrió muchos kilómetros para llegar en la ciudad, y como había corrido tanto, luego de dar la buena noticia de que se había vencido en esa guerra, cayó desvanecido, muerto. Las maratones se corren en homenaje a ese sujeto que presentó un evangelio, una buena noticia. También un evangelio era anunciar que había ascendido un rey. Ahora, bíblicamente, el evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para salvarnos del pecado, lo que Dios hizo para salvarnos de su ira, y lo que Dios ha hecho también para salvarnos de nosotros mismos y de nuestras obras, que no alcanzan ningún mérito para la salvación. El Evangelio es mostrarnos la realización de esta obra salvadora, que nos muestra el eterno amor de Dios por medio de Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. El Evangelio no es un aviso de lo que nosotros podemos hacer para salvarnos, sino que nos muestra claramente que no podemos ganarnos la salvación, sino que simplemente aceptamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida por lo que Él ha comenzado a hacer en nosotros. Esto no depende del que corre ni del que puede, sino de aquel por el cual Dios ha tenido misericordia. Otra cosa para la reflexión. Lutero, en la introducción a su comentario de la Carta a los Gálatas, decía que no hay término medio entre la justicia cristiana y la justicia por obras. No existe otra alternativa para la justicia cristiana que la justicia por obras. Si no fundamentas tu confianza en la obra de Cristo, debes fundamentar tu confianza en tu propia obra. O sea, aquí no hay término medio. ¿Eres frío o caliente, como dice el Apocalipsis? ¿O estás basado en la justicia de Cristo como única cosa suficiente para tu salvación? ¿O simplemente has comenzado a buscar la justicia en tus propias obras? Por lo tanto, la doctrina, la teología que nosotros profesamos, siempre afecta nuestra experiencia. Dejar de lado el Evangelio es simplemente abandonar a Cristo en forma personal. O sea, cuando comenzamos a poner esperanza en lo que nosotros podemos hacer, estamos dejando de lado a Cristo.
Y Cristo, como es persona, le estamos dejando de lado, no a un algo, no a una fuerza, no a una filosofía, no simplemente una doctrina. Estamos dejando de lado a la persona de Cristo. Entonces cerremos este mensaje con algunas preguntas que es necesario que ustedes se hagan y que yo les invito a meditar durante esta semana. ¿Qué tan importante es el Evangelio para ti? Primera pregunta. ¿Qué tan importante es el Evangelio para ti? ¿Cómo se refleja esa importancia en tu vida? Y si no ha sido tan importante, y si no se refleja en tu vida, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Vas a seguir dándole poca importancia? ¿Creyendo en tus méritos? ¿Creyendo en una salvación por obra, más allá de decir por la boca que somos salvos por pura gracia? Bueno, es tiempo de comenzar no solo a pensar en lo que la Biblia dice, es tiempo de comenzar a hacer